En un pequeño poblado andino llamado Valle Escondido, situado entre montañas que se erguían como gigantes de piedra y silencio, vivía una joven cuyo nombre parecía predestinado por la fuerza de su espíritu, Alma Valverde. Desde niña, todos reconocían en ella un magnetismo singular. No era solo su belleza serena, sino aquella mezcla de gracia y determinación que emanaba de su forma de mirar el mundo, como si sus ojos ámbar pudieran ver más lejos que el resto de los habitantes del valle. A diferencia de otras muchachas, Alma no soñaba con fiestas ni con vestidos bordados. Soñaba con el horizonte. Soñaba con lo que se escondía detrás de las montañas, con aquellas historias que los arrieros contaban al caer la noche, cuando reunidos alrededor del fuego hablaban de tesoros perdidos, rutas secretas, viejos espíritus que custodiaban riquezas inimaginables. Entre todas esas historias, una era repetida desde generaciones, la leyenda del oro del viento. Se decía que, en lo más profundo de la cordillera, donde el aire se vuelve delgado y el cielo parece rozar la tierra, existía una veta de oro tan pura que brillaba incluso en la penumbra. Según los antiguos, aquel oro fue descubierto por exploradores coloniales, pero jamás pudieron sacarlo. La montaña los devoró una y otra vez. Desde entonces, decenas de hombres habían intentado la misma expedición, pero ninguno regresó con la mínima prueba de su existencia. A pesar del borde sombrío de la leyenda, Alma sentía una atracción inexplicable hacia esa historia. Tal vez porque su vida había sido marcada por la dureza y el misterio desde pequeña. Su padre murió cuando ella tenía 8 años, víctima de un derrumbe en una mina clandestina. Nadie supo exactamente qué había ocurrido. Algunos decían que la montaña lo había reclamado. Su madre, María, sobrevivió cosiendo ropa para los vecinos, usando los dedos hasta sangrar para mantener viva a su única hija. La pobreza era una sombra que nunca abandonó la casa de Alma. Sin embargo, esa sombra no la entristecía, la impulsaba. Siempre creyó que la vida tenía que ofrecer algo más que resignación. Mientras otras personas aceptaban el destino como una sentencia, Alma se negaba a rendirse. Sabía que su nacimiento en un valle remoto no definía su futuro. Pero Alma no vivía sola. Tenía 3 compañeros inseparables, tan fieles que formaban con ella un pequeño clan que todos en el pueblo reconocían. Sombra, su caballo negro, era fuerte, ágil y sorprendentemente inteligente. Lo había encontrado siendo apenas un potrillo abandonado durante una tormenta. Desde el primer día, el animal se convirtió en su guardián silencioso. Había algo casi espiritual en él, como si entendiera cada palabra que Alma pronunciaba. Timo, un perro de pelaje dorado y ojos vivaces, era la alegría del grupo. Travieso y leal, siempre corría delante para explorar el terreno. Tenía un instinto que muchas veces había salvado a Alma de situaciones complicadas. Nilo, un gato gris de mirada profunda y comportamiento enigmático, parecía comprender los misterios de la montaña mucho más que cualquier ser humano. Nada lo asustaba y pocas veces hacía ruido, se desplazaba como una sombra elegante, siempre observando, siempre alerta. El valle entero había visto crecer a Alma junto a ellos. Mientras los niños jugaban en la plaza, ella prefería subir las laderas, caminar entre las rocas o escuchar historias de viajeros. Su madre solía regañarla, diciéndole que una mujer debía aprender a llevar una vida tranquila, pero Alma respondía siempre lo mismo. No nací para vivir entre paredes, mamá. Nací para caminar.
La muchacha nunca había encontrado respuestas más profundas que aquellas escondidas en la inmensidad de las montañas. Sentía que el viento hablaba un idioma antiguo que solo ella podía interpretar. A veces, en las madrugadas silenciosas, salía descalza hasta la colina más alta y observaba las estrellas. Buscaba señales en el cielo, como si éste quisiera revelarle algo. Y esa revelación llegó una tarde inesperada. Aquel día, mientras Alma regresaba del río con 2 baldes de agua, vio acercarse al pueblo a un hombre muy mayor, apoyado en un bastón de madera gastada. Su ropa estaba rota, cubierta de polvo y nieve. Sus pasos eran lentos, pero sus ojos, 2 pozos oscuros llenos de historias, ardían con una fuerza inquietante. Los niños se escondieron, los adultos murmuraron a distancia. El anciano parecía haber surgido de los propios abismos de la cordillera. Alma, curiosa como siempre, se acercó con prudencia. «Señor, ¿necesita agua?», preguntó con voz suave. El anciano la observó como si hubiera estado buscándola durante años. «Tú», murmuró, «tú tienes la mirada de quienes no aceptan la vida tal como viene. He visto esa mirada antes, en aquellos que se atreven a desafiar a la montaña». Alma sintió un escalofrío. El hombre bebió un sorbo de agua y continuó. «El oro del viento existe, muchacha. Yo lo vi. Lo toqué. Sentí su calor en mis manos. Pero la montaña no permite que nadie se lo lleve». La joven abrió los ojos con asombro, pero no con miedo. El anciano notó esa chispa en su mirada. «Si tú decides ir», agregó con voz quebrada, «no lo hagas por ambición. Hazlo por un propósito. El oro no se entrega a los codiciosos. Se entrega a los que llevan verdad en el corazón». Alma sintió como si el viento se detuviera alrededor de ellos. Algo profundo resonó dentro de su pecho, una fuerza que no había sentido jamás. Antes de que ella pudiera hacer más preguntas, el anciano se alejó cojeando hacia la salida del pueblo y nunca volvió a ser visto. Algunos creyeron que había muerto en alguna cueva. Otros, que había sido un espíritu disfrazado. Pero la semilla estaba plantada. Esa noche, Alma no durmió. Caminó alrededor de su casa, habló en voz baja con Sombra, acarició a Timo y dejó que Nilo se acomodara sobre su regazo. El cielo estaba especialmente claro. Las montañas parecían llamarla. Por primera vez en su vida, supo con certeza que su destino no estaba en el valle. Estaba allá arriba, en las alturas donde pocos se atrevían a entrar. «Mañana», susurró al viento, «comenzará mi camino». Y el viento, como si la escuchara, respondió con un murmullo largo, profundo, casi sagrado. La noche cayó sobre Valle Escondido con una calma engañosa. No era una noche cualquiera. El viento descendía desde las montañas con un murmullo grave, como si arrastrara palabras antiguas que solo los espíritus sabían interpretar. Dentro de su pequeña casa de adobe, Alma Valverde permanecía sentada junto al fuego, con la mirada fija en las llamas, mientras su mente recorría caminos que aún no había pisado. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cordillera extendiéndose infinita frente a ella, imponente, silenciosa, desafiante. Sentía que algo la llamaba desde las alturas, no con promesas fáciles, sino con una verdad cruda: si no iba ahora, nunca iría. Su madre, María, la observaba en silencio desde la mesa. Había notado el cambio en su hija. Las manos de Alma se movían con más prisa, su mirada estaba más firme,
y su respiración tenía el ritmo de quien se prepara para algo definitivo. Finalmente, María rompió el silencio. «Hija, cuando una mujer mira hacia el fuego, no es porque tenga frío», dijo con voz cansada. «Es porque está a punto de marcharse». Alma levantó los ojos lentamente. No intentó negar. «Tengo que hacerlo, mamá», respondió con suavidad. «No puedo seguir viviendo preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor». María apretó los labios. Había vivido suficiente para reconocer esa determinación. Era la misma que había visto en el padre de Alma antes de entrar a la mina de la que nunca regresó. «Las montañas no tienen compasión», susurró. «Allá arriba no importa si eres buena o justa. Solo importa si resistes». «Resistiré», respondió Alma. «No voy por ambición. Voy porque aquí ya no hay futuro. Y porque, si existe una mínima posibilidad de cambiar nuestras vidas, debo intentarlo». El silencio volvió a llenar la casa. Afuera, Sombra golpeó el suelo con una pata, como si percibiera la tensión. Timo se acercó a la puerta y olfateó el aire nocturno. Nilo, enroscado junto al fuego, abrió los ojos y fijó su mirada en Alma, atento. María se levantó lentamente y fue hasta un pequeño baúl de madera, escondido bajo la cama. Lo abrió con cuidado y sacó una cuerda gruesa, gastada por el tiempo, y un amuleto de piedra pulida. «Esto era de tu padre», dijo, entregándoselo. «No te traerá suerte, pero te recordará quién eres y de dónde vienes». Alma tomó los objetos con respeto. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. «Volveré», prometió. «No importa cuánto tarde». Esa noche, Alma preparó sus pocas pertenencias con movimientos lentos y precisos. No había espacio para errores. Pan duro, hierbas secas, una manta gruesa, un pequeño cuchillo, el mapa viejo que había conseguido años atrás y la cuerda de su padre. Nada más. Sabía que el exceso de peso podía costarle la vida. Antes de dormir, salió de la casa y caminó hasta la colina que dominaba el valle. El cielo estaba despejado, cargado de estrellas. La cordillera se alzaba frente a ella como un muro de sombras y luz. Respiró hondo. «No te temo», dijo en voz baja. «Te respeto». Sombra se acercó despacio y bajó la cabeza junto a ella. Alma apoyó la frente contra la del caballo, sintiendo su calor y su fuerza. Timo se sentó a su lado, vigilante, mientras Nilo caminaba en círculos, como si marcara un límite invisible. En ese instante, Alma comprendió algo fundamental: no estaba huyendo de su vida. Estaba avanzando hacia ella. Al amanecer partiría. Y una vez dado el primer paso, no habría regreso posible. El amanecer llegó sin prisa, cubriendo valle escondido con una luz pálida y silenciosa. No hubo despedidas públicas ni palabras grandilocuentes. La decisión ya estaba tomada, y Alma sabía que los grandes cambios rara vez comienzan con aplausos. Comienzan en silencio. Antes de que el sol superara las cumbres más bajas, Alma Valverde ajustó la cincha de Sombra, revisó por última vez la carga y respiró hondo. El aire de la mañana era frío, limpio, cargado de ese olor a tierra húmeda que precede a los viajes largos. Timo corría de un lado a otro, inquieto, como si presintiera que aquel día no sería como los demás. Nilo, en cambio, observaba todo con su habitual serenidad, sentado sobre una roca, con los ojos fijos en la línea de las montañas. María apareció en la puerta de la casa cuando Alma ya estaba lista. No lloró. No gritó. Solo levantó la mano y asintió lentamente. Ese gesto, sencillo y firme, fue más poderoso que cualquier discurso. Alma respondió del mismo modo y, sin mirar atrás,
dio el primer paso. El camino inicial era ancho y conocido, una senda de tierra usada por arrieros y campesinos. Durante las primeras horas, el paisaje parecía amistoso. Pequeños arbustos, pastizales suaves, el murmullo lejano de un río. Pero Alma sabía que esa calma era temporal. La cordillera siempre concedía un inicio amable antes de mostrar su verdadero rostro. Mientras avanzaban, el pueblo quedó atrás, reducido a manchas claras entre el verde del valle. Alma sintió un nudo en el pecho, pero no dudó. Cada paso la alejaba de la seguridad, sí, pero también de la resignación. Ahora empieza de verdad, murmuró, más para sí misma que para los demás. A media mañana, el sendero comenzó a estrecharse. Las pendientes se hicieron más pronunciadas y el suelo más irregular. Piedras sueltas obligaban a caminar con cuidado. Sombra avanzaba con paso firme, atento a cada irregularidad del terreno. Alma confiaba en él más que en cualquier mapa. El viento empezó a cambiar. Ya no era el viento suave del valle, sino uno más frío, más seco, que bajaba directamente de las alturas. Traía consigo un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo continuo. Alma lo reconoció de inmediato, era el lenguaje de la montaña. Hicieron una breve pausa junto a un afloramiento rocoso. Alma bebió un sorbo de agua y compartió un poco de pan con Timo. Nilo se estiró al sol, pero sin relajarse del todo. Sus orejas se movían con cada sonido distante. Al continuar, Alma notó algo inquietante. El sendero comenzaba a dividirse en varios caminos apenas visibles. Ninguno estaba claramente marcado. Aquello no figuraba en el mapa viejo que llevaba consigo. Se detuvo. Miró el papel amarillento, lleno de líneas imprecisas, y luego observó el entorno. Las montañas no ofrecían indicaciones claras. Solo intuiciones. Alma cerró los ojos unos segundos. Recordó las palabras del anciano: no se llega con herramientas, se llega con alma. Abrió los ojos y tomó una decisión. Eligió el camino menos evidente, aquel que parecía desaparecer entre rocas y arbustos. No era el más fácil, pero algo en su interior le decía que era el correcto. Confiaré en ti, susurró, sin saber si hablaba con la montaña o consigo misma. A medida que avanzaban, la vegetación comenzó a escasear. Los árboles se volvieron más bajos y retorcidos, como si el propio suelo los obligara a resistir. El silencio se hizo más profundo, casi absoluto. Ya no se oían pájaros. Solo pasos, respiraciones y viento. Por primera vez desde que partió, Alma sintió el peso real de su decisión. No era miedo, todavía no. Era conciencia. La certeza de que había cruzado un límite invisible. De que, a partir de ese punto, ya no pertenecía del todo al mundo que había dejado atrás. Al caer la tarde, encontraron un pequeño claro protegido por rocas altas. Alma decidió acampar allí. Encendió un fuego modesto y se sentó junto a él, observando cómo las sombras se alargaban sobre las paredes de piedra. Mientras comían en silencio, Alma levantó la vista hacia las cumbres que ahora parecían mucho más cercanas. Imponentes. Frías. Eternas. Mañana entraremos en tu territorio, dijo en voz baja. Haré lo posible por ser digna de cruzarlo. La noche cayó lentamente. El cielo se llenó de estrellas, más brillantes que nunca. Y mientras el fuego se consumía, Alma comprendió algo esencial. El viaje no consistía solo en encontrar oro. Consistía en convertirse en alguien capaz de merecerlo. El amanecer en la cordillera no llegó con luz inmediata, sino con un gris profundo que parecía brotar de las propias rocas. Alma Valverde despertó antes que el sol,
envuelta en un silencio tan absoluto que le pareció escuchar los latidos de su propio corazón. El pequeño campamento seguía intacto, pero algo había cambiado. No en el paisaje, sino en la atmósfera. La montaña ya sabía que ella estaba allí. Alma se incorporó lentamente, evitando movimientos bruscos. El frío mordía la piel, más intenso que el día anterior. El fuego se había extinguido durante la noche, dejando apenas un círculo de cenizas oscuras. Sombra permanecía de pie, quieto, con las orejas erguidas y la mirada fija en dirección a las alturas. Timo dormía a medias, alerta, y Nilo no estaba a la vista. Ese detalle inquietó a Alma. Nilo, susurró, sin levantar la voz. Unos segundos después, el gato apareció desde detrás de una roca, avanzando con cautela. Sus ojos verdes estaban más abiertos de lo habitual, atentos, como si hubiera pasado la noche vigilando algo invisible. Alma interpretó el mensaje sin palabras. No estaban solos, aunque no hubiera presencia humana. Después de comer un poco de pan endurecido, recogieron el campamento y retomaron la marcha. El sendero ya no podía llamarse así. Era apenas una sucesión de piedras marcadas por pasos antiguos, casi borrados por el tiempo. La pendiente aumentaba, y el aire se volvía más seco y frío a cada metro ganado. A medida que avanzaban, Alma comenzó a sentir la falta de oxígeno. No era aún peligrosa, pero sí constante. Respiraba más profundo, marcando el ritmo con cada paso. Sombra también avanzaba con más cautela, calculando dónde apoyar los cascos. El viento regresó, esta vez más agresivo. No solo empujaba, parecía probarlos. Golpeaba los costados, levantaba polvo y pequeñas piedras, silbaba entre las grietas de las montañas como si murmurara advertencias. «Te escucho», murmuró Alma, sin detenerse. «Pero no retrocederé». El camino los llevó hasta una cornisa estrecha, con un precipicio profundo a un lado y una pared rocosa al otro. No había alternativa. Para continuar, debían cruzarla. Alma desmontó y condujo a Sombra con la rienda corta, paso a paso. Timo caminaba delante, tenso, y Nilo se movía pegado a la roca, casi fundido con ella. En un momento, una piedra suelta rodó bajo el casco de Sombra. El caballo se desequilibró apenas un segundo. Alma reaccionó de inmediato, apoyando el peso de su cuerpo contra él y calmándolo con la voz. «Tranquilo, confía en mí como yo confío en ti». El cruce duró apenas unos minutos, pero se sintió eterno. Cuando alcanzaron terreno firme, Alma sintió un temblor recorrerle las piernas. No era debilidad. Era la descarga de una tensión contenida. Se sentaron a descansar unos instantes. Alma bebió agua con moderación. Sabía que debía racionarla. Desde allí, pudo ver el valle que había dejado atrás. Ya no distinguía el pueblo. Solo una extensión lejana y difusa, como un recuerdo que comenzaba a desvanecerse. Esa visión le provocó una sensación extraña, nostalgia y alivio al mismo tiempo. Ya no puedo volver aunque quisiera, pensó. Y, sorprendentemente, esa idea no la asustó. El ascenso continuó durante horas. El sol apareció apenas unos instantes, reflejándose en las rocas, para luego esconderse nuevamente tras nubes densas. La temperatura descendió con rapidez. El cansancio comenzó a acumularse en el cuerpo de Alma, pero su mente permanecía clara. Por primera vez, la montaña no era solo un obstáculo. Era una presencia. Un juez silencioso que observaba cada decisión, cada error, cada acto de respeto o imprudencia. Al caer la tarde, encontraron un refugio natural entre dos grandes bloques de piedra. Alma decidió detenerse allí.
Encendió un fuego pequeño, protegido del viento, y se sentó junto a sus compañeros. Mientras la luz se extinguía, Alma reflexionó en silencio. Entendió que el verdadero viaje no consistía en llegar a un punto marcado en un mapa, sino en aprender a leer la montaña, a escucharla, a caminar sin desafiarla inútilmente. Esa noche, antes de dormir, habló en voz baja, como si la cordillera pudiera escucharla. No vengo a conquistarte. Vengo a comprenderte. El viento respondió con un susurro leve, casi respetuoso. Y por primera vez desde que partió, Alma tuvo la sensación de que la montaña la estaba observando con interés. El quinto día de ascenso comenzó con una quietud inquietante. No había viento. No había pájaros. No había sonidos que acompañaran el avance de Alma Valverde y sus compañeros. Solo el roce de las botas contra la piedra y el ritmo profundo de la respiración marcaban el paso del tiempo. A esas alturas, la cordillera dejaba de ser un paisaje y se convertía en una prueba constante. Cada metro ganado parecía exigir algo a cambio: energía, concentración, resistencia. Alma lo sabía. Lo sentía en los músculos tensos, en los hombros cargados, en la mente que ya no podía permitirse distracciones. El sendero los condujo hacia una garganta estrecha, un pasaje natural esculpido por siglos de agua y viento. A un lado, una pared de roca oscura. Al otro, un vacío que descendía hasta perderse en sombras azules. Sombra se detuvo instintivamente, bajando la cabeza y olfateando el aire. Lo sé, susurró Alma, acariciando su cuello. Yo también lo siento. El suelo era irregular, cubierto de grava suelta. Cada paso debía ser calculado. Alma desmontó y avanzó a pie, guiando al caballo con cuidado extremo. Timo caminaba adelante, atento a cualquier movimiento. Nilo se mantenía cerca, silencioso, con el cuerpo bajo y la cola rígida. El silencio era tan profundo que parecía amplificar cada pensamiento. Fue entonces cuando ocurrió. Una piedra cedió bajo el peso de Alma. No fue grande. No fue ruidosa. Pero fue suficiente. El suelo se deslizó apenas unos centímetros, y el cuerpo de Alma perdió el equilibrio. Durante un instante eterno, sintió como el mundo se inclinaba, como el vacío tiraba de ella con una fuerza irresistible. El miedo apareció sin aviso. No fue un grito. No fue pánico. Fue algo más primitivo. Una presión en el pecho, un latido descontrolado, la certeza absoluta de que un solo error podía terminarlo todo. Alma reaccionó por instinto. Se lanzó hacia la pared de roca y clavó los dedos en una grieta. La grava siguió cayendo, desapareciendo en el abismo con un sonido seco y distante. Timo ladró con desesperación. Sombra retrocedió bruscamente, relinchando. Nilo emitió un maullido agudo, tenso. Durante unos segundos, Alma quedó suspendida entre la vida y el vacío. Respiró. Una vez. 2 veces. 3. No debía entrar en pánico. La montaña no perdonaba el descontrol. Con movimientos lentos, forzó el cuerpo contra la roca, buscando estabilidad. Cada músculo ardía. Cada respiración dolía. Finalmente, logró apoyar un pie firme y recuperar el equilibrio. Cuando estuvo a salvo, apoyó la frente contra la piedra fría. Su cuerpo temblaba. No de frío. De miedo contenido. Aquí estás, murmuró. Así que este es tu precio. Se sentó durante varios minutos sin moverse, dejando que el pulso regresara a un ritmo soportable.
Sombra se acercó despacio y apoyó el hocico contra su hombro. Alma lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos. «Gracias», susurró. «No me dejes caer». Cuando retomaron la marcha, algo había cambiado. El miedo ya no era una posibilidad abstracta. Tenía forma, tenía peso, y había dejado una marca invisible en su interior. Pero, junto al miedo, surgió otra cosa. Respeto. Alma comprendió que la montaña no intentaba matarla. Intentaba enseñarle. Cada paso debía ser consciente. Cada decisión, humilde. Al llegar al final de la garganta, el terreno se abrió en una pequeña meseta. Alma se detuvo allí y miró hacia atrás. El abismo seguía silencioso, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. «Hoy aprendí», dijo en voz baja. «Y sigo viva». Encendió un fuego pequeño y se sentó junto a sus compañeros. El cansancio era profundo, pero su mirada estaba más firme que nunca. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas frías, Alma entendió que el miedo no era el enemigo. El verdadero enemigo era ignorarlo. La noche que siguió al paso del abismo fue la más fría que Alma Valverde había vivido hasta entonces. El refugio improvisado apenas lograba detener el viento que descendía desde las alturas, afilado como una hoja invisible. Las llamas del pequeño fuego temblaban, encogidas, luchando por no apagarse. Alma se mantuvo despierta durante horas, envuelta en su manta, con los ojos abiertos en la oscuridad. El cansancio era profundo, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, sentía de nuevo el vacío bajo sus pies, el instante en que la montaña la había puesto a prueba sin previo aviso. A su lado, Sombra permanecía quieto, con el cuerpo tenso y la cabeza baja, compartiendo el mismo frío. Timo dormía intermitentemente, levantando la cabeza ante cualquier sonido. Milo se había enroscado contra el pecho de Alma, aportando un calor pequeño pero vital. Cuando el amanecer finalmente llegó, lo hizo sin colores. El cielo era de un blanco opaco, y la luz parecía filtrarse con dificultad entre nubes bajas. Alma se incorporó con esfuerzo. Sus manos estaban rígidas, entumecidas por el frío. Le costó varios minutos recuperar la sensibilidad. «Esto recién comienza», murmuró, respirando hondo. El terreno había cambiado. Durante la noche, una fina capa de escarcha cubrió las piedras. Cada paso ahora exigía doble atención. El frío no solo mordía la piel, se infiltraba en los pensamientos, ralentizando las decisiones. Avanzaron con cuidado, buscando zonas donde el sol pudiera tocar la roca. El aire era más delgado. Alma sentía la respiración corta, el pecho apretado, como si la montaña exigiera permiso para cada inhalación. A media mañana, el viento se intensificó. No era una tormenta, pero su constancia resultaba agotadora. Golpeaba el cuerpo, empujaba, desgastaba la voluntad. Alma se cubrió el rostro con el poncho y siguió adelante, inclinándose levemente para resistir. El frío comenzó a cobrar su precio. Los dedos de Alma perdían fuerza. Sus labios estaban resecos, agrietados. Cada vez que se detenía, sentía como el cansancio se acumulaba más rápido de lo normal. Sombra avanzaba con dificultad, y Timo ya no corría, caminaba cerca, conservando energía. En un momento crítico, Alma notó que Timo comenzaba a temblar. No era miedo. Era frío profundo. Se detuvo de inmediato. Se arrodilló junto a él, lo envolvió con parte de su propia manta y lo sostuvo contra su cuerpo. El viento azotaba sin piedad, pero ella permaneció allí, inmóvil, compartiendo su calor.
No te dejaré, susurró. Ninguno de ustedes se quedará atrás. Nilo se acercó y se acomodó junto a ellos. Sombra bloqueó el viento con su cuerpo, formando una barrera improvisada. Durante largos minutos, el grupo permaneció unido, respirando al mismo ritmo. Cuando Timo se estabilizó, Alma supo que había tomado la decisión correcta, aunque eso significara avanzar con menos protección para ella. Retomaron la marcha con lentitud. El cielo comenzó a oscurecer temprano. El frío se volvía más agresivo conforme el sol descendía. Alma comprendió entonces una verdad incuestionable: la montaña no solo probaba la fuerza física, probaba el carácter, probaba la capacidad de elegir a otros por encima de uno mismo. Al caer la tarde, encontraron una cavidad natural entre rocas grandes. No era cómoda, pero ofrecía protección contra el viento. Alma encendió un fuego con dificultad. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Se sentó junto a sus compañeros, agotada, pero consciente. Si el oro existe, pensó, no será para quien resiste más, sino para quien sabe cuidar lo que ama. Esa noche, el frío siguió golpeando desde afuera. Pero dentro del pequeño refugio, había algo más fuerte que la temperatura: la voluntad de continuar. Y mientras el viento aullaba en la oscuridad, Alma cerró los ojos sabiendo que había superado otra prueba invisible. El séptimo día amaneció con un cielo pesado, cubierto por nubes bajas que avanzaban lentamente entre las cumbres. No nevaba, no llovía, pero el aire tenía ese olor metálico que anuncia peligro. Alma Valverde despertó con una sensación clara y persistente: ese día no sería uno más. La cordillera parecía contener la respiración. Avanzaron temprano, antes de que la visibilidad empeorara. El terreno se elevaba de forma constante, obligándolos a seguir un antiguo paso de montaña casi borrado por el tiempo. No había señales humanas recientes. Solo huellas viejas, deformadas por la erosión, como recuerdos de otros que habían intentado cruzar antes. Sombra caminaba con paso lento, pero seguro. Cada movimiento era medido. Timo se mantenía cerca de Alma, sin adelantarse. Nilo, inquieto, se detenía a menudo, observando la niebla como si esperara que algo surgiera de ella. El sendero se volvió cada vez más estrecho, hasta convertirse en una franja de piedra suspendida entre dos pendientes pronunciadas. A la izquierda, un descenso abrupto. A la derecha, una pared irregular cubierta de hielo antiguo. El viento comenzaba a soplar con fuerza intermitente, empujando el cuerpo sin previo aviso. Alma se detuvo. Sabía que ese era el tipo de lugar del que hablaban las historias. El sitio donde muchos habían retrocedido y otros no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Aquí es, murmuró. Ató la cuerda a la montura de Sombra, asegurándola a su cintura. No para controlar al caballo, sino para mantenerse unidos. Si uno caía, el otro tendría una oportunidad. Comenzaron el cruce. Cada paso resonaba en el silencio como un golpe seco. Alma mantenía la vista baja, concentrada en el suelo. No debía mirar el vacío. El viento aumentó de repente, levantando pequeños fragmentos de hielo que golpeaban el rostro como agujas. Sombra resopló, tenso. Tranquilo, susurró Alma. Paso a paso. A mitad del trayecto, la niebla se cerró por completo. La visibilidad se redujo a pocos metros. El mundo quedó reducido a piedra, viento y respiración. Alma sentía el latido del corazón en las sienes. No había margen para el error. Entonces ocurrió algo inesperado. Un sonido profundo, lejano, recorrió la montaña. No era un rugido ni una avalancha. Era un crujido lento, grave,
como si las entrañas de la cordillera se acomodaran. La roca vibró bajo sus pies. Alma se detuvo de inmediato y levantó la mano, señalando a los animales que no avanzaran. Permanecieron inmóviles durante largos segundos, mientras el sonido se disipaba. Nos está probando, pensó. Cuando el temblor cesó, continuaron con aún más cuidado. El viento se calmó tan rápido como había comenzado, dejando un silencio inquietante. Era como si la montaña hubiera tomado una decisión y los estuviera dejando pasar. Al final del paso, el terreno se abrió en una zona más amplia, protegida. Alma respiró profundamente y soltó la cuerda. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Habían cruzado. Se sentó sobre una roca, exhausta. Sombra bajó la cabeza y permaneció a su lado. Timo se recostó junto a ella, y Nilo se acomodó en su regazo, ronroneando suavemente, rompiendo la tensión. Alma miró hacia atrás. La niebla ya cubría el paso, ocultándolo por completo. Si dudaba un segundo más, pensó, no habría cruzado nunca. Ese cruce no solo marcaba un punto geográfico, marcaba un límite interior. Alma ya no era la joven del valle. Algo en ella se había endurecido, afilado, preparado para lo que vendría. Al levantar la vista, vio algo nuevo en la distancia, picos más altos, más salvajes, y una sensación profunda de que se acercaba al corazón de la cordillera. Esa noche, mientras descansaban en un refugio natural, Alma comprendió que había sido aceptada, aunque fuera de forma provisional. La montaña había decidido. Y el camino hacia el oro del viento continuaba. La noche cayó de manera abrupta, como si la montaña hubiera decidido apagar la luz sin previo aviso. Tras cruzar el paso envuelto en niebla, Alma Valverde y sus compañeros avanzaron durante horas bajo un cielo cerrado, sin estrellas, guiados apenas por la intuición y la memoria reciente del terreno. El cansancio ya no era solo físico. Era un peso profundo, instalado en los huesos, en los pensamientos, en cada respiración. Sombra caminaba con la cabeza baja, pero firme. Timo mantenía el paso sin quejarse. Nilo, silencioso como siempre, parecía aún más atento que de costumbre. Fue entonces cuando Alma lo vio. Entre las sombras de una ladera protegida del viento, algo rompía la lógica del paisaje, una estructura humana. Se detuvo de inmediato. No puede ser, susurró. Se acercó con cautela. A medida que avanzaba, la forma se hacía más clara. No era una roca. No era un juego de sombras. Era una cabaña antigua, construida con madera oscurecida por el tiempo y piedra tosca, encajada en la montaña como si hubiera crecido junto a ella. Nadie debería haber construido algo allí. Nadie que quisiera seguir con vida. Alma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Se aproximó lentamente, con una mano sobre el cuchillo y la otra sosteniendo la rienda de Sombra. Empujó la puerta con cuidado. La madera crujió, protestando, pero cedió. El interior estaba vacío, y no lo estaba. Había restos claros de ocupación humana, una mesa rústica, un fogón de piedra, una cama improvisada cubierta por pieles secas. Todo estaba cubierto de polvo, pero no destruido. Como si alguien hubiera salido de allí y nunca hubiera regresado. Alma encendió una pequeña llama y observó alrededor. Entonces lo vio. Sobre la mesa, protegido dentro de un trozo de tela, descansaba un cuaderno viejo, de tapas de cuero agrietado. El corazón le dio un vuelco. Se sentó lentamente y abrió el cuaderno. Las páginas estaban amarillentas, algunas manchadas por humedad, otras por algo más oscuro. Sangre seca, tal vez. La letra era firme, decidida,
escrita por alguien que había conocido bien la montaña. Leyó en silencio. El autor hablaba de rutas ocultas, de pasos que solo se abrían en ciertos momentos del día, de señales que no podían interpretarse con mapas comunes. Hablaba también del oro del viento. No como un mito, sino como una realidad peligrosa. Una frase, en particular, hizo que Alma cerrara el cuaderno por un instante. La montaña no entrega el oro a quien lo busca. Lo entrega a quien sobrevive a sí mismo. Respiró hondo y continuó leyendo. El autor advertía de zonas donde el frío robaba la voluntad, de lugares donde el silencio llevaba a la locura, y de un punto final que llamaba la boca del cielo. No explicaba exactamente qué era. Solo decía que quien llegara allí debía estar dispuesto a dejar algo atrás. Alma cerró el cuaderno lentamente. El fuego crepitaba suavemente. Sombra descansaba junto a la pared. Timo dormía por primera vez sin sobresaltos en días. Milo observaba la oscuridad desde la entrada, como si vigilara algo que aún no había llegado. Alma apoyó la espalda contra la pared de piedra y cerró los ojos. Comprendió entonces que su viaje había cambiado de naturaleza. Ya no avanzaba solo por intuición o coraje. Ahora tenía pruebas de que otros habían llegado hasta allí y que no todos habían regresado. La cabaña no era un refugio cualquiera. Era un límite. Un punto de no retorno. Antes de dormir, Alma tocó el amuleto de su padre y susurró: «Si has llegado hasta aquí, guíame un poco más». El viento golpeó suavemente la madera, no como una amenaza, sino como una respuesta distante. El episodio 1 terminaba allí, en ese refugio imposible, con una verdad clara. La montaña ya no la estaba probando. La estaba preparando. Alma dejó atrás su hogar. Cruzó el miedo, el frío y el abismo. Y cuando creyó haber superado las pruebas, la montaña le mostró algo imposible. Una cabaña donde nadie debería haber vivido, un cuaderno escrito por alguien que llegó demasiado lejos, y una advertencia clara: el oro no se entrega sin cobrar un precio. En el próximo episodio, Alma descubrirá que no está sola en la cordillera, que otros intentaron llegar antes, y que algunos secretos no quieren ser encontrados. La montaña ya no la está probando. Ahora, la está preparando. Porque el verdadero viaje apenas comienza. Pausa breve. No te pierdas el episodio 2 de El oro en las alturas. Aquí, en Relatos del Grande Salto.